Continuamos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en el canal de Sol 106.5, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Miguel José Escala Figueredo, mi profesor, el principal inspirador para mi afección y mi inclinación por la filosofía, profesor mío de bachillerato, la persona que me motivó a ese cariño y afecto por la filosofía. Ese era mi Jostein Garner en el mundo de Sofía, personal, que me impulsó a ver la filosofía como el origen de todas las cosas. Bienvenidos, Miguel. Buenos días. Estamos en el programa ya finalmente. Sé que ya tiene unos minutos ahí conectados, pero te doy la bienvenida. Déjame hablar para que nuestros amigos oyentes sepan con quién estamos hablando. El doctor Miguel José. ¿Sí? Luis, por la invitación. Aquí estoy. Excelente. El doctor Miguel Escala es profesor emérito del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y consultor independiente en educación superior. En INTEC dirige la revista Ciencia y Educación. Fue director ejecutivo del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, IGLU, de la Organización Universitaria Interamericana y profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Fue rector de INTEC en el periodo 2005-2011. Se graduó de Psicología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 1974, incorporándose posteriormente a su cuerpo docente, donde laboró hasta 1989. Tiene diploma de posgrado en Psicología Educativa en INTEC en 1980. Posteriormente cursó su maestría y doctorado de Educación Superior en Penn State University, institución que le otorgó en el 2007 el Alumni Fellow Award. Entre el 2001 y el 2005 fue miembro del Consejo de Administración del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe. De 2008 al 2010 fue vicepresidente para el Caribe de la OUI. Y su libro, Supervisando Escuelas para el Desarrollo, recibió en 1997 el Premio de Literatura en República Dominicana en la categoría de obras didácticas. Bienvenido, Miguel. Encantado de tenerte por aquí. Vamos a conversar de inmediato y queremos hablar de educación. Lo primero es que, en forma general, y después entramos en más detalles, ¿cómo está la educación primero superior en República Dominicana y luego entramos en detalles de la educación básica? Primero, te faltó decir algo que no está en los párrafos, eso, que es que por 52 años he tratado de ser un buen maestro y todavía lo estoy tratando. Así es, maestro, no profesor, sino maestro. Porque... Y todavía lo estoy tratando, porque eso es, nunca se termina. Igual le pasa a la educación superior y a la educación básica en cualquier país del mundo y en República Dominicana igual. Yo creo que la educación superior de República Dominicana está en un momento de modificación de su legislación. Es decir, la primera legislación verdadera que hubo en República Dominicana sobre educación superior fue un decreto presidencial que fue en el gobierno de Jorge Blanco en el año 1983. El decreto 1225 que creó el Consejo Nacional de Educación Superior. Había habido decreto anterior, había dos leyes anteriores y después había habido un decreto de don Antonio que dio lugar a otro decreto de Salvador creando una comisión y ahí se dio el CONES. Se funda el CONES en una situación muy difícil para el país porque hubo que cerrar tres universidades que realmente estaban un poco negociando con las carreras de medicina y hubo que cerrarla en aquel momento y fue muy difícil para el país y la imagen de la educación superior dominicana pues se deterioró obviamente. Luego ese decreto pasó a ley, la ley 139 del 2001
que es la que está vigente, que es la que crea ya la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CECIT, y que luego se convierte con la Constitución del 2010 en ministerio, el Ministerio del MESIT, que es la actual estructura que gobierna la educación superior, con un consejo que hay, que participan sectores tanto del ministerio como del sector universitario, privado y público, y de otras instituciones de investigación también del país, porque obviamente el ministerio agrupa lo que es la educación superior y la ciencia y la tecnología. Hay algunos otros países que tienen ciencia y tecnología como un ministerio aparte o con medio ambiente, y aquí en República Dominicana se adoptó en el 2001 esa posición de integrar las dos cosas. Entonces está en proceso de cambio de esa ley, que yo creo que hay que renovarle, una ley que tiene 20 años, pero obviamente sacarle dónde están las grandes cosas que aportó esa ley, cuáles son las aspiraciones que la ley planteaba que no se lograron, y al mismo tiempo tratar de legislar. Ya la gestión anterior del ministerio que dirigía Alejandrina se quedó un borrador que fue retomado por las actuales autoridades, y obviamente es algo que está compartido ya con autoridades de las universidades para comenzar a discutir para ya llevarla y convertirla en ley. Una nueva ley de educación superior que creo que es importante. Esa parte de regulatoria es importante porque una cosa interesante es decir que fueron las universidades privadas las que pidieron regulación de la educación superior en los años 80, porque no había nada, cualquiera podía ser una universidad, y entonces fue el mismo problema que llevó a cerrar 3 universidades que se estaban convirtiendo las universidades entonces, en ese proceso, con un Ministerio de Educación que también está realizando ahora el MESIT, la evaluación quinquenal, como por cuarta o quinta vez se realiza en el país la evaluación quinquenal de las universidades. La evaluación quinquenal es un proceso que está establecido en la ley 139, donde hay comisiones nacionales al principio, después fueron comisiones mixtas nacionales e internacionales, que van y visitan a las universidades para revisar junto con las universidades un documento que han preparado las universidades, que es típico en los procesos evaluativos universitarios, que es un autoestudio. Las universidades, a partir de una serie de criterios que están establecidos por el ministerio, se hacen un autoestudio y se visitan, y entonces sale conjuntamente con las universidades, hay una especie como de plan de mejora. Y ese plan de mejora el ministerio le da seguimiento, y realmente ha sido un proceso sumamente exitoso, retante para las instituciones de educación superior, que esta vez se han organizado en 3 grupos, porque es mucho trabajo para el ministerio, pero obviamente que lleva a las instituciones a mejorarse. Que hay espacio para mejorar las universidades, mucho espacio para mejorar las universidades todavía, y obviamente cada vez se ha hecho progreso, pero necesariamente hay que hacer mayores progresos y mayor integración. Elementos aspiracionales en República Dominicana que todavía sigue siendo una gran aspiración es la carrera profesoral, es decir, la carrera de los profesores universitarios. ¿Qué quiere decir un profesor pleno? ¿Qué quiere decir un profesor de carrera? ¿Qué quiere decir un contrato a tiempo completo? Cuando algunas universidades todavía piensan que un contrato a tiempo completo de un profesor es un profesor universitario que da 40 horas de clase o más. Eso es inconcebible en el mundo universitario mundial. Un profesor universitario da 3 o 4 sesiones o 5 sesiones de clase como máximo, que son unas de 15 a 20 horas de docencia, pero el otro tiempo lo dedica a investigar, a estudiar, a preparar clases, a trabajar, a revisar los trabajos, etcétera, etcétera. Todo el mundo que da una clase universitaria sabe el tiempo que uno invierte en lo que es revisar y preparar las clases. Entonces, ese elemento de carrera universitaria que está muy bien concebido en el documento de la
de la evaluación quinquenal y que puede todavía, obviamente, mejorarse. Es una de las cosas que hay que seguir trabajando en el país, porque el proceso del profesor que siempre existirá en nuestro país, un profesor que sea por hora, que simplemente dedica un tiempo para trabajar en la universidad a partir de su trabajo. Y eso es, yo creo que es importante y en muchos modelos universitarios eso es permitido, pero un buen grupo, por no decir la mayoría, deberían ser profesores que se dediquen a la carrera universitaria, en las propias universitarias, que tengan sus espacios para trabajar, que tengan sus espacios para interactuar con los estudiantes y al mismo tiempo que produzcan libros de texto, que produzcan escritos, que produzcan investigaciones, que produzcan trabajo interno de las instituciones, la investigación institucional, que es muy importante realizar. Excelente. Miguel, cuando yo hablé de cómo está la educación superior, lo hago motivado por unos índices, por unos rankings que aparecen en la prensa frecuentemente, que tratan de rankear las universidades en Latinoamérica. Y me sorprendió incluso en un grupo de compañeros y profesionales que la primera universidad que sale en ese ranking está en la 136. Y no voy a decir cuál universidad porque realmente no creo que sea esa la primera en el ranking que debió aparecer. Pero en ese ranking salimos en la posición 136 de 20 países, 21 países latinoamericanos. Sí, el ranking de Quacquarelli y Simon. El ranking de universidades. Sí. Exactamente. Ajá. Y ¿cómo se dan esos rankings? Y es verdad que estamos ahí. ¿Cuál es tu parecer? Primero, yo escribí en una oportunidad un artículo sobre los rankings en la Colmena de ITEC. Está disponible en la revista Colmena de ITEC. Después que yo salí de rector, como en el año 2012 o 2013, me pidieron un artículo y escribí un artículo sobre los rankings. Los rankings son más distracción que otra cosa. Incluso los mismos chinos que hacen el ranking de Shanghái dicen que las universidades, los chinos hacen el ranking o hicieron su ranking de Shanghái sobre todo para compararse con las universidades del mundo occidental. Fue un esfuerzo de ellos y después eso se ha convertido ya como salió el otro ranking del Times de Londres y después está en Estados Unidos hay un ranking interno que es una revista que es el US News and World Report que todos los años publica ranking de las universidades americanas. Eso era la historia, pero ya se ha multiplicado y hay uno que se llama QS, que es el que más se conoce en América Latina, que es el que más publica esas cosas, que posiblemente es el ranking que tú estás hablando. Y QS es un ranking que mide las universidades de América Latina diferentes a las universidades porque le cambia algunos criterios. Hay que ver en los rankings qué es lo que miden, y si realmente lo que mide es relevante para un país o no para un país, o que lo que mide es relevante para la misión de la universidad. Había un Astin, un profesor norteamericano de UCLA de educación superior, que escribía periódicamente él escribía todos los años él hacía una investigación creo que era con los freshmen que estaban en la universidad o con los que estaban saliendo ya de la universidad, no me acuerdo. Pero Astin una vez planteó que la calidad universitaria debería de ser medida por lo que añade la universidad o la institución de educación superior, poniendo, vamos a decir, en primeros lugares en los rankings a los community colleges, porque con los community colleges llegan los estudiantes con muchas dificultades y sin embargo salen graduados y se ingresan al mercado de trabajo. Entonces, obviamente todo eso va a afectar y hoy, últimamente en el mundo académico hay mucho énfasis en lo que es las publicaciones en revistas indexadas y en publicaciones en revistas de más impacto y las publicaciones que son citadas. Entonces,
se forma todo un andamiaje alrededor de eso. Y obviamente las mejores universidades que salen en todos esos rankings son los que tienen más profesores, que más publican y sobre todo las que hablan inglés. Las que no hablan inglés no quiere decir. Yo conozco bastantes universidades de América Latina y obviamente conozco universidades sumamente valiosas en América Latina que nos llevan varios años. Yo cuando era rector visitaba mucho una universidad que hay en Barranquilla, que se llama Uninorte, la Universidad del Norte de Barranquilla, que obviamente para mí cuando me preguntaban, ¿qué tú piensas de Barranquilla? Digo, bueno, esa es mi visión de ITEC en 6 años, porque ellos nos llevaban 6 años de edad. Había sido fundada, ITEC va a cumplir el año que viene 50 años, ellos van a cumplir 56 años. Entonces, de alguna forma, son universidades, pero tienen una tradición universitaria mucho mayor que la de nosotros. Y tienen una regulación universitaria con mucho más tiempo. El sistema universitario dominicano es muy joven. El sistema dominicano es la universidad privada más vieja. ¿Cuáles son? La Madre Maestra, la UPU, el Instituto de Estudios Superiores, que después se convirtió en una PEC. Son universidades que ya van llegando a los 60 años, pero 60 años para un mundo universitario es muy poco. Y además de eso, que es un tema que tú me habías dicho que era de tu interés, la investigación comenzó a ser financiada en el país a partir de la ley del 2001, del 13901. Es decir, que comenzó Fondosit, que está establecido en la ley, y que comenzó a funcionar ya a partir del 2003, 2004, 2005. Yo estuve en la primera entrega de cheques que se entregaron y le dije a doña Ligia, que era la ministra en aquel momento, doña Ligia, este es un momento histórico en el país. Es primera vez que el Ministerio de Educación Superior está financiando investigaciones. Entonces, si no hay un criterio de lo que es un profesor, porque no se ha establecido, cuando no se ha establecido tampoco una tradición de investigaciones y de publicaciones. Para ponerte un caso, la revista, una de las revistas, hay varias revistas dominicanas que están con ciertos niveles de índices de cierta importancia, porque cuando te aceptan indizarte una revista, es que la revista tiene ya ciertas características. Ciencia y Sociedad de ITEC es la única revista dominicana de universidad que se ha publicado de una manera constante durante, creo que son casi 40 y pico de años que tiene Ciencia y Sociedad. Es decir, y eso es un trabajo también de posicionar una revista y de posicionar la revista para que los que escriban esa revista puedan ser citados y considerados en el mundo del conocimiento. Entonces, hay una serie de elementos, pero yo sí creo, y te voy a poner un ejemplo de un rector de una universidad de Malasia que estaba conmigo, compartí con él en una mesa redonda en Guadalajara en una oportunidad, y él decía que él prefiere que sus investigaciones de los universitarios de Malasia impacten la vida y el desarrollo de Malasia más que sean citados o publicados en una revista de cierta fama. Y lo que da punto para muchos de esos rankings es eso. El QS tiene una evaluación que vale el 30% de evaluación, es a partir de una consulta que hacen con informantes locales. Yo fui informante local hasta hace como un año. Me pedían que dijera cuáles eran las mejores universidades dominicanas. No podía poner a ITEC, porque yo estaba dentro mi correo era de ITEC, por lo tanto no podía señalar mi propia institución. Pero las preguntas que hacían eran unas preguntas, 2 o 3 preguntitas y ya. Y eso le da un valor de un 30% al ranking de QS, o por lo menos le daba en ese momento. Eso va variando y uno tiene que saber cómo se compone el ranking para saber qué es lo que utiliza. Entonces, para mí los rankings no es una gran preocupación. Los rankings es mucha preocupación para los que, obviamente, los que salen bien en los rankings lo celebran. Los que salen mal en los rankings depende de cuál sea
la definición de su propia misión y de su propia visión, si le conviene o no le conviene salir de un ranking. Entonces, los fondos para la investigación, actualmente hay un esquema de ubicación de fondos para investigación, porque mucha de la gente normalmente se compara con los esquemas norteamericanos, los esquemas asiáticos y europeos, en donde las universidades son los centros donde se producen los grandes descubrimientos y los grandes aportes a la ciencia. Vienen y se dan con fondos de las universidades, de la gente. Las universidades no tienen fondos para investigar en Estados Unidos. Son financiadas por el gobierno federal. Yeah. O por el gobierno estatal. Las universidades lo que hacen es presentar propuestas a esas instituciones. No quiere decir que las universidades no inviertan, pero invierten muy poco. Normalmente las universidades de research en Estados Unidos tienen las grandes cosas que le financia sobre todo el gobierno federal. Yo en PSA conocí una muchacha dominicana que se tuvo que hacer norteamericana porque estaba haciendo su doctorado en nuevos materiales. Y en nuevos materiales había un laboratorio de Penn State que el que no era ciudadano americano no podía entrar ahí, porque estaban trabajando en nuevos materiales para submarinos, para aviones, para bombas, sabrá Dios por qué cosa. Es decir, era un laboratorio de alto nivel. Y obviamente el gobierno federal, a través tanto de las Fuerzas Armadas norteamericanas como son los otros proyectos de la National Scientific, no sé cuánto, de investigaciones médicas, son los que financian la mayoría de las investigaciones. Las universidades, y típicamente en República Dominicana, que hablo del caso de ITEC, que es muy probable que Pucamaima me lo tuviera también, invertía un 2-3% de su presupuesto para apoyar investigaciones que ahora se han convertido, y siguen igual, pero se han convertido y la UAS también lo hacía. La UAS invertía parte de su presupuesto en financiando investigadores. Y ahora lo que se hace con eso es ayudar a los profesores para preparar sus propuestas o hacer un estudio piloto para luego convertirse en un estudio más complicado y presentarlo a Fondosit. Fondosit es un fondo que está creado por la ley 13901 y creo que más o menos estamos en 500 millones de pesos anuales en términos de lo que se gasta en investigaciones. Y eso ha sido los diferentes gobiernos que ha habido, y el gobierno actual sigue haciendo convocatorias. Y actualmente creo que hubo una amplitud a investigaciones de humanidades y también educación, etcétera, etcétera, o ciencias sociales, para algunos fondos, porque los fondos normalmente, y estemos claros, los otros días hablaba con un profesor de doctorado de República Dominicana, que ya tenemos doctorado en República Dominicana, y ahí sí se está haciendo investigación también. La madre maestra comenzó con un doctorado en lingüística, y TEC tiene un doctorado, y tiene también un doctorado, creo, en historia del Caribe. Y TEC tiene doctorado en ciencias ambientales, tiene un doctorado también en energías renovables, y hay un doctorado consorciado por 4 universidades: la UAPA, UTECO de Cotuí, la UNE de San Francisco de Macorís y UCATESI de La Vega. Y esas 4 universidades tienen un doctorado consorciado en educación. Y obviamente, para usted salir de un doctorado, usted tiene que hacer una investigación de más. Ahora bien, la investigación podemos dividirla en varias cosas. Una investigación es básica, que es la que hacen los grandes laboratorios de las grandes universidades, de las Research University, los institutos de investigación de mucho nivel. Hay la investigación aplicada y hay la innovación tecnológica. Entonces, en los otros días, hablando con ese profesor de un doctorado que se en República Dominicana, me decía: mira, Miguel, yo creo que nosotros en República Dominicana nos tenemos que focalizar sobre todo en lo que es innovación, investigación para la innovación tecnológica, y al mismo tiempo algo de investigación aplicada. La investigación básica hay que dejársela a otras, por la inversión y por las necesidades del desarrollo que nosotros tenemos. Y me hacía ver, por ejemplo,
cómo los chinos, los coreanos y los japoneses comenzaron a investigar ingeniería inversa. Es decir, comenzaban a desbaratar las cosas para saber qué era, cómo se habían hecho las cosas y tratar de innovar algo para ganar más mercado con los productos que hacían. Entonces, ese tipo de elementos son de las cosas que cada país tiene que situarse y cada universidad tiene que situarse. Pero obviamente, con los fondos de investigación anualmente, el Ministerio de Educación Superior hace unos encuentros para presentar los proyectos que se están trabajando en las diferentes universidades. Y realmente, vamos a decir, en 15 años, lo que es la investigación en las universidades dominicanas ha aumentado considerablemente y con cosas de aparatos muy costosos. Es decir, el IIBI, por ejemplo, lo que fue Indotec, que también participa en las investigaciones, porque las investigaciones no son para las universidades, sino para los investigadores y favorece mucho las investigaciones que estén conjuntamente con el sector privado. Es decir, si hay una empresa que se involucra o los institutos de investigación, como es el caso del IIBI, antiguo Indotec, que realmente tú ves el equipamiento del IIBI ahora, es un equipamiento de una serie de cosas de primera. Y en ITEC hay unos equipos también de primera. Parte financiado, o la mayor cantidad de dinero financiado por el Fondo CIP, pero en algunas ocasiones el dinero se entrega en 3 o 4 años, lo que quiere decir que la inversión primero la tiene que hacer la institución, que lo va recuperando después con los desembolsos que hace Fondo CIP, que obviamente es un tema de chequeo por dónde va la investigación, como se hace con la construcción. Es decir, se va a la construcción y se va subiendo los pisos, pues entonces se va entregando más dinero. Lo mismo sucede con las investigaciones. Los investigadores tienen que presentar sus informes de progreso y luego se va desembolsando el dinero. Miguel, la República Dominicana está produciendo profesionales de alta calidad. Estamos emitiendo o exportando profesionales que se están destacando en el exterior. ¿Y cómo hacer para que regresen o retornen a ampliar las capacidades de la educación superior? ¿Cómo hacer para que vuelvan? Y si estamos siendo exitosos en eso. Nosotros por lo regular tenemos la impresión de que nosotros los dominicanos no servimos para la ciencia y la tecnología ni para la investigación. Nosotros mismos nos vamos denostando y ninguneando. Pero yo sé de muchos profesionales que están en Estados Unidos y tú en conversaciones contigo me has hablado de eso. ¿Son buenos los profesionales dominicanos? ¿Se están destacando? Mira, yo te voy a poner un ejemplo que no he graduado de ITEC para no aumentar, que es el doctor Holguín Brea. El doctor Holguín Brea. Él trabaja en Rensselaer Polytechnic Institute, que está en Nueva York. Él tiene un doctorado en Ingeniería de Transporte de California. Y está trabajando ahí, es un profesor que está muy bien reconocido, trabajando en un instituto politécnico que es de los primeros de más valor que hay. Con tanto problema que tenemos nosotros de transporte y un dominicano. No, ha habido estudiantes dominicanos que han ido a estudiar con él. Por lo menos conozco 2 casos de muchachos. Hay uno que está en el país y hay otra que se quedó en Estados Unidos. Porque eso pasa, es decir, muchas veces por relaciones de matrimonio, etcétera, etcétera, la gente pasa. Nosotros tenemos otro que fue profesor, ese sí fue profesor de ITEC, Eric Hernández, que es profesor de la Universidad de Vermont en ingeniería estructural. Y es un brillante profesor. Aquí, cuando él se fue, él se graduó de ingeniero en la UNFU, nosotros lo captamos cuando vino con su doctorado, y casado con una norteamericana, que entonces había vamos a decir, un compromiso de que me quedo o me voy. Entonces él se fue después de cierto tiempo aquí. Él fue de los que trabajó en la parte que tiene que ver con
el cálculo estructural uno de los moles más grandes que hay en este país. Y estaba muy bien aquí, pero obviamente por razones familiares y es profesor. Él se llevó en un momento determinado a Khalil Erazo a hacer su doctorado allá. Khalil vino a República Dominicana también con un doctorado en ingeniería estructural. Ese sí es egresado de IPEC, summa cum laude, nada más y nada menos que nieto de doña Melba Báez de Erazo, en paz descanse. Y Khalil, excelente profesional, hoy está trabajando también en una universidad norteamericana. Más o menos por la misma razón de matrimonio con una norteamericana y entonces el hecho de que a veces no se ajusta. Entonces, obviamente uno no puede prohibir con quién se casa ni con quién no se casa y en dónde van a vivir, pero que hay valores. Y te estoy hablando de pocos casos, de 2 o 3 casos, sobre todo concentrados en el área de ingeniería, pero si vamos a medicina, los otros días yo fui miembro del jurado de selección del egresado destacado de ITE. Y no le pudimos dar el premio todo porque está establecido en el reglamento que son 7, pero hay algunos que están haciendo trabajos en medicina, en patología y no sé cuánto, y están haciendo trabajos. Nosotros hay 3 dominicanos que yo conozca. Hay uno que está trabajando en una universidad dominicana que también me dijeron los otros días, que además de estudiar medicina, estudiaron su PhD en medicina. Es decir, fueron médicos y uno de ellos me dijo en un momento determinado, mira Miguel, me parece a mí que cuando yo quiero ser profesor de una escuela de medicina, cuando yo veo en la lista de los profesores norteamericanos en muchas escuelas de medicina, casi todos son MD, PhD, es decir, tienen un doctorado. Y se fueron a estudiar cuestiones son 2 varones que conozco egresados, uno creo que es de la UAS, otro de la UFU, y una que se graduó en INTEC de medicina, que también ella quería hacer investigación. Y hay otra estudiante de INTEC también que está egresada de INTEC, que hizo sus posgrados y ha seguido trabajando en investigación médica en la Universidad de Miami. Entonces, hay muchísimo. Es decir, si nos ponemos a contar la cantidad de dominicanos en la diáspora que tienen doctorado, el CUNY, el College of the University of New York, tiene un centro de estudios dominicanos que está dirigido por Ramona Hernández. Y Ramona es una brillante profesional de las ciencias sociales. Y ese es un centro para estudios dominicanos que hay. Y hay muchísimo. Ahí están todas las disertaciones que dicen República Dominicana, Santo Domingo, que se han publicado, se han presentado en los Estados Unidos. Y tan es así que la mía habla de The Dominican Republic, es un estudio de evaluación de la efectividad organizacional de las universidades de República Dominicana, y yo le dije, Ramón, voy a ver si la mía está, y efectivamente estaba la mía. Es decir, ellos tienen toda una biblioteca con todas las disertaciones que se han hecho sobre República Dominicana y un centro de estudios dominicanos. Hay muchísimas. Y así, y te estoy mencionando los que me vienen primero a la cabeza, pero hay muchísima gente de muchas universidades graduados en universidades dominicanas que han hecho posgrado y se han quedado trabajando o que han ido después y se han insertado y hacen su doctorado allá cuando se han ido emigraron, sus familias emigraron y se fueron. Creo que hay en el programa de formación docente que existe todavía, hay una parte que está en proceso de revisión. Hay una parte que se llama profesores de alta calificación, que es para atraer profesores extranjeros o dominicanos con gran preparación para integrarse a trabajar en el país. Yo creo que eso no llegó, es sobre todo en las ciencias básicas y en educación. Yo creo que eso a lo mejor no se coló mucho entre los dominicanos que están trabajando en Estados Unidos, porque realmente son salarios que por encima y con gastos de instalación, etcétera, etcétera, que pudiera ser una manera de atraer dominicanos. Pero también una cosa es amarrar a los que van, a los becados del MESID, deben irse amarrados
de alguna manera con instituciones de educación superior para que regresen, que es el caso de Panamá. Yo conozco una universidad de Panamá que recibe de 12 a 15 doctores todos los años que se fueron a estudiar un doctorado y regresan a la universidad porque tienen un compromiso con una universidad determinada. Me refiero a la Universidad Tecnológica de Panamá. Excelente, que el reto es precisamente que retornen a aportar lo que el gobierno ha invertido, o si no fue el gobierno que invirtió, por lo menos... Y a formar otros doctores. Formar otros doctores, yo creo que ese es el reto. Ahora, tú escribiste, Miguel, un paper, un ensayo sobre repensar la educación. Es necesario repensar la educación. Y nosotros hemos estado conversando sobre el impacto de las tecnologías en la educación y cómo esto ha cambiado la forma tradicional en la que se hacía se ejecutaba la educación. Sin embargo, ese impacto de la tecnología ha venido corriendo en un sentido contrario hacia las humanidades. Las humanidades han ido siendo desdeñadas en el sistema de educación. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos. El incorporar toda esa tecnología, pero dándole las herramientas a través de las humanidades que le permitan organizar todo ese conocimiento al individuo que lo está recibiendo. Lo que tú estás planteando es sumamente válido. Es decir, nosotros no podemos formar monstruos de una sola cabeza. Tenemos que formarlos con varias cabezas o varias atenciones al mismo tiempo. Es decir, ¿en qué sentido? De que obviamente la tecnología, si solamente nos centramos, y es un tema que es un tema de lo que es la preparación de un plan de estudio y una concepción curricular y un modelo educativo de las universidades. Si nos preparamos, los otros días salió un artículo sumamente interesante que plantea que las universidades no solamente están para formar gente para ingresar al mercado de trabajo. Y eso es muy importante. Es decir, no es solamente fijarnos en la competencia que el mercado de trabajo exige, sino también cuáles son los valores y cuáles son las competencias que, vamos a decir, una patria desarrollada y en armonía y crítica y creativa exige de la gente. Entonces, de alguna manera, cuando nos ponemos esa perspectiva, todo lo que tú estás planteando, los estudios de las humanidades, lo que se llaman los estudios generales en términos generales, lo que es el liberal art, que es parte constitutiva de lo que es la educación superior de Estados Unidos en muchos casos. Es decir, tiene que haber experiencia. La gente dice, no, porque yo estoy estudiando contabilidad y me pusieron un curso de historia de República Dominicana. ¿Qué tiene que ver eso? No, pero es que usted no va a ser contable nada más, usted va a ser un ciudadano. Y usted tiene que de alguna manera, con su vuelo ya de adulto, ver las cosas de otra manera. Y el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental. Y entonces... Desde que se crearon las universidades, es un invento paradójicamente, la Edad Media, la etapa que se suponía más atrasada. Sí. Estaba lo que se llamaba el trivium y el quadrivium. Eran las 7 artes, las 7 áreas básicas. El trivium era primero gramática, retórica y dialéctica, que era filosofía. Sí. Y luego se incorporaron otras 4 artes que eran geometría, aritmética, astronomía y música. Sí, acuérdate que hasta que no llegó la universidad que se llama la Napoleónica, que fue la universidad para preparar gente para la burocracia estatal. Así es. Mucho más dirigida a lo que era el tema del trabajo. Y eso es validísimo. Es decir, yo creo que de alguna manera uno tiene el futuro de un egresado de una institución. Yo siempre decía que, bueno, el futuro usted tiene o conseguir un buen trabajo o de alguna manera hacer un posgrado, seguir profundizando o iniciar su propio proyecto de empresa. Es decir, usted tiene vocación de emprendedor y usted puede trabajar. Yo no soy de los que digo que ser emprendedor es lo único que le queda a la gente cuando se gradúe. No, es decir, hay espacio para todo. Y alguien me decía los otros días, el porcentaje de emprendedores
de la India es mucho mayor que los Estados Unidos, porque en una sociedad donde hay menos posibilidades de conseguir trabajo, obviamente el emprendedurismo, y es bueno que no solamente yo busque un empleo, sino que yo cree empleos, ¿no? Con mi trabajo emprendedor. Sin embargo, ese sujeto que se va a insertar a un trabajo, ese sujeto que se va a insertar como emprendedor o que va a seguir posgrado, tiene que tener una formación mucho más rica y una formación que obviamente esa formación se puede dar de una manera personal. Es decir, el aprendizaje autorregulado, eso es una cosa que cada vez hay que insistirlo más. Es decir, hay un libro que se llama Aprendizaje Invisible, que es la cantidad de cosas que la gente aprende que en última instancia nadie se ha enseñado, es decir, por sí mismo. Entonces, Luispo debe ser más, posiblemente mejor filósofo que yo, y que yo fui que le di el despertar a la filosofía en un curso del último año de bachillerato, que cuando se daba filosofía y psicología. Entonces, y yo lo di más por psicólogo que por filósofo, pero él puede haber profundizado más. Entonces, cada uno va llevando, pero hay una formación que esa en la universidad tiene que darse, y obviamente crear el juicio crítico es fundamental. Y nadie que no lea y que no se plantee ideas importantes, es decir, no es simplemente sacar, aprender a manejar o diseñar cómo se maneja esto, cómo se maneja lo otro, o solucionar los problemas de mi profesión, sino al mismo tiempo tener una riqueza, un bagaje con que devolver y obviamente sin hablar de la importancia en esa formación también del lenguaje y de la comunicación. Es decir, la capacidad de comunicarse tanto verbal como por escrito. Y son las competencias esas que no pueden olvidarse en la formación universitaria. Sobre todo en una época como ahora que estamos hiperinformados y que el fake news está invadiendo todos nuestros ambientes de información. Y entonces no tenemos esa capacidad crítica de discernir entre una cosa y otra, de lo que nos hace lógica. Y estamos siendo sometidos a un contraentrenamiento, porque lo que se nos está enseñando es que nuestras emociones y nuestros sentimientos son los que tienen que dirigir todas las actividades, hasta la ciencia. O sea, aquí hay que reescribir la historia de acuerdo a las emociones que sienten determinados grupos, que son los que son tienen mayor peso coyuntural en la opinión pública, y así vamos en todas las áreas, viendo cómo ese contraentrenamiento científico, paradójicamente, porque es un mundo con muchos avances científicos, pero el contraentrenamiento que recibe la gente es para llevarse sus emociones. Sí, aún vayan en contra de la ciencia. El concepto de científico ha cambiado. A lo que tú le llamas, eso es científico. No es a lo que lo llamábamos cuando estudiábamos el método científico. Tú sabes, exacto. Descartes ahora resulta que no es el faro, ¿no? El faro de luz. Yo lo que todo eso mejores que se los produce, y como dice, los niveles de confusiones, lo que salva todo eso es la capacidad del desarrollo del pensamiento crítico, definitivamente. La filosofía. Los gurús que presentó Claro el año pasado, yo todavía tengo a veces lo que es Wagner y el otro del proyecto Minerva Universitario de California. Es decir, la insistencia en el pensamiento crítico era una cosa sumamente reiterada. Entonces, y obviamente el nivel de criticidad que un profesional universitario debe tener tiene que desarrollarse también a partir de lo que trabajó en primaria y en secundaria, porque eso no se le puede dejar solamente a la universidad. Lo preocupante es que esos focos de ruido y descontento, paradójicamente donde se están dando es las universidades, donde se está dando ese movimiento de vamos a decir, de cancelación, la cultura de cancelación y demás, se está dando, o sea, de ir a destruir una estatua de Cristóbal Colón, por ejemplo, eso está saliendo de las universidades. Sí. O de eliminar una etiqueta de un sirope, de un pancake, porque tiene una morena
y eso es un símbolo de... Ya esos son contextos culturales muy distintos al nuestro. Sí, claro que sí. Sí, eso a mí no me preocupa mucho porque en última instancia, es decir, no es que puedan llegar aquí, siempre habrá una cabeza que pueda decir por qué tenemos a Colón ahí en el parque Colón. Bueno, todo eso puede pasar, pero hay cosas que son mucho más importantes, que es donde viene el juicio y donde obviamente algo que tiene que estar focalizado en nosotros es que, como yo lo mencioné en una oportunidad en un libro, es decir, todos estamos llamados en nuestro país a ser agentes de desarrollo. Yo siempre digo, el que vive en Estados Unidos, el que vive en Europa, su sentido de la vida le es difícil a veces conseguirlo. Entonces, Víctor Frankl dice que la gente sobrevivió en los campos de concentración mientras más sentido de la vida tenían. Y obviamente en el libro que hoy debería llamarse El ser humano en busca de sentido, no el hombre en busca de sentido, pero en última instancia insiste en eso. Ahora, en América Latina, en República Dominicana, el sentido de la vida está muy claro. Y si alguien se desfigura, no es hacernos ricos, no es ganar, no, es contribuir de una manera armoniosa al desarrollo nacional, con la contribución de la trinchera que nosotros nos ubiquemos. Eso no quiere decir que usted no puede lograr, no, el bienestar es importante, pero no, es decir, pero sobre todo sentido de la vida lo debe dar ese compromiso que uno tiene con una nación que todavía tiene muchas desigualdades, muchos problemas. Estados Unidos, aunque existan desigualdades, aunque hay muchísimos problemas, pero la gente no se focaliza en eso. La gente ayuda, da comida a los homeless, etcétera, etcétera, y ya es suficiente. Pero nosotros tenemos un país que construir mejor. Excelente. Para no dejar, porque el tiempo se está terminando, la educación básica, la pandemia, el cambio, ¿qué hacer para rescatar esa situación que vemos? Mira, yo acabo de terminar hoy, mañana pongo la nota final ya de un curso que di en una maestría que se llama Perspectivas y Retos de la Educación. Y una de las cosas que analizamos, lo puse a analizar a los estudiantes, fue un artículo que salió del periódico y le decía, eso es un artículo de incidencia, de crítica o de desahogo. Entonces, en educación hay que ver qué es lo que nosotros queremos. ¿Queremos criticar al que estaba o al que está? ¿O queremos por intereses políticos que tengamos? ¿O queremos nosotros de alguna manera desahogarnos y decir todo lo que nos salga? ¿O queremos en alguna forma incidir para que las cosas mejoren? Entonces, yo creo que desde un punto de incidencia de que las cosas mejoran, hay también varias posibilidades. Vemos las debilidades y las analizamos, o vemos las cosas positivas. Yo hace como 10 años estoy estudiando lo que es la indagación apreciativa y he trabajado en planificación con instituciones dentro de un modelo de la indagación apreciativa, que es un modelo de desarrollo organizacional que no parte en su planificación estratégica de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sino de las fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. Entonces, si nosotros, y ve el núcleo positivo. Y en ese mismo curso yo le pedí a ellos también en una discusión que dijeran cuáles de las cosas que se aprendió en la pandemia nosotros no podemos dejar. Porque en lo que tú dices, el espacio ese, el que yo pertenezco, que es el grupo de educadores, que somos como 60 y pico educadores, de repensar la educación, hubo uno de ellos en un momento que dijo, de lo que tenemos que nosotros es no perder lo que hemos ganado durante la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hemos ganado? Y ustedes saben qué es de un webinar que los puse a ver, que había sido planteado por Red, el webinar, uno que se llama Experiencia desde las aulas, que es maestros hablando de lo que habían hecho durante la pandemia. Y otra cosa es, hablan los estudiantes de varios, teníamos desde Dajabón hasta Baní, igual que teníamos maestros desde Montecristi hasta Santo Domingo, Santiago, etc. Entonces, en eso, ¿qué ustedes encuentran ahí?
hay dos cosas que yo quisiera acentuar. Lo primero, la participación de la familia. Lo que se critica muchas veces, no, que la familia, que entonces está bajando allá, que los muchachos en la casa. No, eso hay que rescatarlo y hay que seguirlo trabajando. Es decir, la pandemia, con todos los elementos que pudiéramos de seguir mejorando, pero hubo un elemento que nosotros no podemos dejar, que es el mayor involucramiento de la familia. Dicho en inglés, una familia engaged. Engaged families trabajando con engaged students. Entonces, es decir, un nivel de compromiso mucho mayor con lo que era la educación de sus hijos, porque a la familia no le quedaba más remedio que ir a la escuela a buscar un recadito que le mandaba la maestra, que comprar las cosas del WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, por otra parte, otro elemento que destacaron es el nivel de colaboración entre los mismos docentes. Cuando esos docentes que hablaban de la experiencia de las aulas, era sumamente interesante ver cómo habían colaborado unos con otros en términos de cómo tú resuelves esto, cómo tú ayudas a esto. Entonces, el aprendizaje en la escuela, ser maestro, es una tarea, el maestro intencional lo que está buscando es que los estudiantes aprendan. Y como muchas veces yo he dicho a los maestros, si sus estudiantes no aprenden de la manera que usted está enseñando, tiene que buscar la otra manera para que aprendan. Y en última instancia, si tiene que hacer, dicho en dominicano, moriqueta, haga moriqueta, pero que aprenda. Entonces, ese elemento de la interacción de los maestros, igual, puede haber uno que dice, mira, la única manera que tú vas a lograr que los muchachos aprendan algo es haciendo esto. Esa integración que hubo en momentos de dificultad. Y otro elemento sumamente importante también es el visiteo. Hay maestros y maestras que iban a visitar a sus muchachos cuando no aparecían iban a la casa con mascarilla, se ponían distantes, qué sé yo, ¿qué pasa? Que no, una relación. Entonces, yo creo que ahí hay tres cosas. Que un clima de presencialidad o de semipresencialidad puede perfectamente enriquecerse y aplicarse. Bueno. Entonces, ¿hay cosas que hay que seguir construyendo? Claro que sí. Este año habrá libros de texto. Señores, este país hacía 7 años que los muchachos de las escuelas públicas no recibían libros de texto. Parece que va a haber libros de texto, ojalá. Un libro de texto durante la pandemia en la casa hubiera sido una maravilla. Yo siempre digo, el libro de texto lleva la cultura a la casa. Y de alguna manera hasta papá y mamá se ponen a leer de sociales, de naturales, de 10.000 cosas. Los mayores hacen los ejercicios de matemáticas y ayudan a los chiquitos. Y los libros de texto están demostrados que dan un crecimiento tremendo. Excelente. Por X razones. No teníamos libro de aspiración para ser positivo. La aspiración es que todos los niños y niñas de este país tengan sus libros de texto en su casa. Y eso es sumamente importante. Miguel, el tiempo es mortal y ya lamentablemente terminamos. Nos falta 1 minuto para las 12. Quiero agradecerte sobremanera. Te tenemos que invitar de nuevo porque hay muchísimos otros temas súper interesantes sobre la tecnología, sobre la educación al docente. Hay muchos otros temas que se quedan, pero te queremos volver a invitar agradeciéndote esa deferencia con nosotros, un fin de semana largo que estés aquí con nosotros. Con mucho gusto. Si es para repensar en educación, yo no soy un todólogo, pero repienso la educación todos los días. Bueno, excelente. Y agradecer a nuestros televidentes y teleoyentes su sintonía por el día de hoy, decirles que con el favor de Dios esperamos tenerlos el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Un paneo con habilidad.